etiqueta y nos coloca en diversos aspectos, pero al final, cuando conocemos a nuestro Padre Celestial, decimos gracias Dios. No es el lugar donde vivo, no es lo que tengo, no es la posición o mi estatus, es lo que tú estás haciendo en mí, es lo que tú estás haciendo en mí a través de mí. Estamos en proceso de construcción, mencioné el domingo. Estamos en proceso de construcción. Y sin lugar a dudas, algo que estaba hablando Judas, hablando acerca del por qué prepararnos. Esta semana, en el libro de Zacarías, si tú lo tienes, Zacarías Piedras del Río, el capítulo 10, hay una enseñanza muy relacionada a lo que vivimos actualmente. Uno de mis, no problemas, pero sí de mis oraciones es que hay una gran cantidad de hombres y mujeres al frente, pero algunos de ellos generan más mal que bendición. Muchos son improvisados y no llamados. Tienen buen corazón, pero eso no implica que sea la voluntad de Dios. Y eso repercute porque el mismo Señor Jesús mencionó y dijo que cuando Él estuvo mirando a las multitudes se dio cuenta que aunque había líderes, estaban como ovejas sin pastor. Y esa es una realidad que vivimos. Hoy en la reunión de pastores que tuvimos, algunos me preguntaron, toqué el tema y otros es que estamos viviendo tiempos críticos. Y hemos venido orando, necesitamos obreros, eso lo necesitamos. Pero necesitamos obreros con un alto grado de compromiso. La iglesia necesita mujeres y hombres comprometidos con Dios, con su palabra, mirando por los intereses del cielo y no por los propios. Y esto en todas las etapas de la vida cristiana habrá, hubo y el día de hoy los enfrentamos. Pero, ¿qué hacer ante todo esto? En el libro de Zacarías, capítulo 10, los primeros 3 versos, dice Zacarías: pedir a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y les dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Pareciera que estas palabras no encajan en nuestro momento actual, pero debo decirte que tienen un alto grado de realidad. Cuando estudias todo el libro de Zacarías y su contexto, te vas a dar cuenta que el reclamo de Dios es precisamente para quienes habían usurpado una posición y se les había olvidado cuál era la función a la cual habían sido llamados. Habían sido llamados a cuidar, administrar, velar, alimentar, pero ellos habían retirado esa posición para aprovecharse un enriquecimiento ilícito, una postura, una búsqueda de sus propios intereses, y esto colocaba al pueblo de Israel en una condición de vulnerabilidad, porque cuando no hay pastor, las ovejas deambulan, o aún cuando hay pastores pero no hacen la función, esto es lo que sucede. Y hoy te puedes dar cuenta, hay una gran cantidad de creyentes viajando de un lugar a otro, de una congregación a otra. Dices, ¿qué sucede? O sea, no podemos ser mejores creyentes si no somos honestos. Esta es una realidad que vivimos y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se suscita, no voy a decir este fenómeno, esta realidad, porque no fuera un fenómeno, sería algo no ocasional, pero esto es algo constante?
Y algunas congregaciones dicen, estamos creciendo. No, no están creciendo, están enfilando las filas de otros que vinieron de otro lugar, pero en realidad, si tuviéramos un censo, no hemos crecido como se especula. Por el contrario, la gran mayoría de congregaciones han disminuido sus asistencias por diversas razones. Una, probablemente por la epidemia, otros ya se conformaron a vivir de esa manera y podemos agregar factores. Pero el punto principal es lo que Dios le está diciendo a Zacarías. Él es la fuente de la vida. Si nosotros oramos, y la oración siempre va a propiciar bendición. Por eso está diciendo, pidan al Señor la lluvia temprana y tardía. Está hablando de que en Israel hay dos temporales de lluvia. Una precisamente inicia en octubre, que es este mes, y la otra concluye entre marzo y abril. Y es lo que está diciendo, la bendición de Dios. Aunque este versículo deberíamos verlo al final del capítulo anterior, este forma parte prácticamente del capítulo anterior para tener el contexto completo. Pero lo que está haciendo el Señor es reiterarles a los líderes del pueblo, tanto espirituales como civiles, que Él tiene una vara en la cual todos somos medidos, y de esta manera Él espera que observemos lo que su voluntad define, porque de otra manera todos nos presentaremos delante del Señor. Y es donde realmente la función de un liderazgo, de un pastor, es donde debe normar. Ustedes como yo somos ovejas y tenemos necesidad de dirección, tenemos necesidad de consejo, necesidad de saber qué hacer y cómo hacerlo. Pero ese es el reclamo de Dios. Y quizás tú dices, pero si no estamos con los pastores en la mañana, aunque esto en ocasiones lo hemos compartido, pero ¿qué tan maduros somos para poder entender las cuestiones que involucra esto? ¿O ocultaremos a la congregación lo que realmente debe hacerse y cómo hacer para que no nos demos cuenta que vivimos en una etapa donde la ilusión supera la realidad? Uno de los conflictos que siempre un pastor tiene que enfrentar es qué tan real, qué tan objetivo, qué tanto el nivel espiritual de nuestro entorno nos confronta, nos afecta. Y no es hablar o criticar o señalar, no, es darnos cuenta que los tiempos malos nos alcanzaron, que nosotros estamos viviendo lo que el Señor había declarado, y como mencionaba el domingo en la predicación, ¿qué hacer? Judas escribe qué hacer para los tiempos malos. Zacarías está describiendo parte de la realidad del porqué de los tiempos malos, es la diferencia. Y es que Zacarías se convierte en el pastor necesario para esas ovejas en el tiempo. Y vamos a seguir adelante. Dice, verso 2, porque los terafines han dado vanos oráculos. Y lo que tú vas a leer en este verso 2 es algo crítico, porque las ovejas de Israel estaban experimentando tiempos de crisis porque el liderazgo no había cumplido la función. Y un mal liderazgo siempre ocasionará un gran conflicto de que las ovejas no tengan pastos verdes, aguas cristalinas, o sea, que no tengan un lugar seguro, y siempre van a tener necesidad de andar vagando por esto. ¿Qué estaba sucediendo? Las ovejas de Israel no tenían la opción de poder cambiar el liderazgo, puesto que estaban débiles. Y como este liderazgo se había atrevido a desechar lo que Dios les había confiado para establecer su propia política, su propio interés, enriquecerse, tomar gobierno sobre las ovejas tenemos necesidad de dirección. Todos tenemos necesidad de dirección.
Pero el conflicto radicaba ahí, como el día de hoy, en que la falta de una sabia elección de liderazgo, las ovejas empezaron a elegir ovejas. No, déjame decirte no. Las ovejas no pueden elegir otra oveja para que les conduzca, porque esa oveja necesita directriz, necesita dirección. Y qué impactante. Porque cuando leemos 1 Timoteo capítulo 3, bueno, si la tienes ahí, capítulo Timoteo, capítulo 3, verso 6, te vas a dar cuenta que el mismo Pablo, es decir, el Espíritu Santo a través de Pablo, está colocando los parámetros que deben imperar para que el liderazgo pueda funcionar apropiadamente. Hoy tenemos una gran cantidad de pastores jóvenes y no estoy en contra de eso, pero lamentablemente el tener más juventud les resta experiencia, les resta pericia. Y dice aquí, no coloques a un recién convertido, en otras palabras, a alguien que no tiene todavía el peso suficiente para seguir adelante. ¿Por qué? Porque puede caer en el lazo del enemigo. No solo es el orgullo, es desviación. Y es donde estamos. Porque necesitamos una generación de ustedes jóvenes, si van a aspirar al liderazgo, al ministerio, de una solidez, de moverse por la voluntad estricta de la palabra de Dios y no por el sentimiento. La necesidad no genera un llamado. Hoy en la mañana me decía un pastor amigo mío, Josafat el rey era un hombre excelente, pero se casó con la persona equivocada. Qué terrible. ¿Qué está sucediendo? Que hoy muchos que necesitamos jóvenes pastores, los necesitamos, pero es imprescindible que adquieran el peso de la experiencia antes de lanzarse al presente. La palabra está ahí. Hay requerimientos incluso de tener hijos. Y cuando hablamos de eso sería ser muy estricto para colocarlo, ¿no? Pero finalmente, cuando dice que tenga hijos, ¿por qué? Porque ese es un proceso formativo. Es un proceso que te va a brindar la experiencia de cómo tratar a los hermanos en la iglesia y cómo verlos. Y hoy tenemos muchos jóvenes en el liderazgo y para mí en cierto momento representa un conflicto. Un conflicto, ¿por qué? Porque hay una mezcla increíble de doctrinas tan raras y conflictivas que me cuesta trabajo. Por ejemplo, dice aquí, hablando de los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos. ¿Qué está diciendo? Que cuando las ovejas que necesitan primeramente haber aprendido cómo caminar para llegar a ese punto, es obvio que todos necesitamos dirección, enseñanza, doctrina. Pero los pastores de ese tiempo, al igual que muchos de hoy, habían colocado o están colocando a las ovejas para que sus ojos ya no estén en la palabra de Dios, sino en sustitutos. Los terafines de la que habla no son para adorar a Dios, Está hablando de ídolos, eso es lo que significa terafines. Recordarán que Rebeca salió de casa de su padre y se llevó los ídolos. Esto representaba precisamente una condición en la que la mayoría de las personas se los llevaba para consultarlos, para tenerlos ahí, para que fuera no solo su gurú, para que fuera su profeta, como hoy. Muchos pastores jóvenes, en vez de buscar la palabra y mantenerse en la senda, invitamos un profeta, invitamos un soñador, y se vuelve un conflicto enorme que ya la fe de los creyentes ya no está en la palabra, sino en lo que diga el profeta o en lo que este hombre nos dice. No negamos que haya profeta, o sea, entendámoslo, no lo negamos, esos son los dones. El conflicto radica en que se impulsa más este tipo de celebridades que la verdad que se tiene.
Hay una mujer de la Ciudad de México que es muy famosa, no herirse sus susceptibilidades. Diseñó unas pañoletas grandes, les puso figuras. Pero son la unción que tú tienes que recibir para que puedas tener. Y muchos pastores le invitan y le compran todo su material porque es la unción del Señor. Yo digo, ¿qué? A eso es lo que se está refiriendo Zacarías. Y nosotros tenemos que aprender. No puede haber sustitutos para la palabra de Dios. Es más que suficiente la verdad que tenemos. Esta mujer también dice que si compras un cuadro de ella, te vas a llevar la unción de ella al lugar donde tú lo coloques. Y déjame decirte, tiene una gran popularidad. Y nomás por citar uno de ellos. Pero necesitamos entonces darnos cuenta que la Biblia no nos dice que debe haber mayor peso en la experiencia simplemente por colocar esa palabra. Es que es imprescindible para quien esté al frente saber distinguir entre lo justo de lo injusto, entre lo recto de lo incorrecto, de la verdad de la mentira, de lo edificante de lo nocivo, destructivo. Y es muy importante, porque entonces la fe no va a estar sustentada en la realidad de la persona de nuestro Dios, sino a través de medios como esos terafines que se jactan y hoy se presentan, aunque el salmista dice, el Salmo 115, que los tienen que cargar porque no tienen pies, que tienen manos y no se mueven. No, estos sí se mueven, estos sí hablan y cobran y tergiversan la palabra. Es vital para que nosotros como creyentes podamos crecer, madurar. Vamos a ver estas cosas, pero el punto es, ¿nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a cruzar los brazos? O como dijera alguno que es muy bueno, hay que orar por ellos. Claro que tenemos que orar y de eso estamos orando cada vez que podemos. Pero no solo es orar, es darnos cuenta de y tratar de evitar que estas cosas continúen. Pero ve lo que dice el verso 2 todavía. Dice, y los adivinos han visto mentira. Yo diría, y los profetas han visto mentira, han hablado sueños vanos. Y vano es su consuelo. No es el resurgimiento de los dones, es la aparición de oportunistas para decirle a la gente lo que quiere. Un adivino es lo opuesto al profeta genuino que el Señor levanta. Es decir, cosas de un futuro, y la gente está tan necesitada de querer conocer el mañana que ya no buscan la voluntad de Dios, sino vamos a ver qué dice el profeta. ¿Qué nos dice el profeta? Es como si tuviéramos nuestros propios horóscopos, nuestros propios adivinos dentro de la iglesia. Por $100 te voy a enviar la profecía número 1 que va a cambiar tu vida. Aquí tenemos constantemente muchos profetas en la ciudad. La pregunta es, ¿cuántos de ellos dicen la verdad? Yo veo descender del cielo autos, casas, ropa y ¿a quién no le gusta que le digan cosas halagüeñas? Pero ahí es donde está el conflicto y donde está la censura del Señor, porque lejos de llevar a las ovejas a depender de Dios, a confiar en la palabra de Dios, están colocando sustitutos, desviándolos y despojándolos de lo único que puede darles estabilidad, solidez, que es la palabra de Dios. Es un tiempo difícil, pero no, tú y yo no podemos detener los tiempos difíciles. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros ante los tiempos difíciles? Judas mencionó que
se deberían tomar acciones para evitar ser arrastrados por esto. Zacarías está diciendo que hay una advertencia severa para quienes están al frente, cambiando la estrategia de Dios para establecer la suya. Y el problema mayúsculo es cuando queremos ver personas al frente que no tienen el corazón que Dios ha colocado. Ve lo que dice Jeremías 3:15. Bueno, si alguien lo tiene en voz alta. Jeremías 3:15. Y les daré pastores. ¿Quién la tiene? Ese es el propósito de Dios, conferirnos pastores con un alto grado de compromiso para con Dios, con una gran capacidad que el Espíritu Santo sigue proveyendo para alimentar, fortalecer y equiparnos para hacer la obra. Pero uno de los errores más comunes que cometemos como liderazgos es buscar dirección, y en ocasiones encontramos el lado erróneo donde encontrar esa dirección, y es lo que estamos implementando, donde las ovejas entonces no tienen ya el parámetro bíblico y se está colocando un sustituto que, lejos de ser vida abundante, está colocando un alto conflicto y riesgo en su vida espiritual. Yo tengo rato leyendo Zacarías y no puedo salir de con él. Digo, bueno, ¿de qué se trata? Los tiempos que nos han tocado vivir a ti y a mí son tiempos, por un lado, gratos, llenos de la bendición de Dios, donde su Espíritu Santo está derramándose, salvando, llenando, pero también, por otro lado, la intervención del adversario está en una continua actividad tratando de despojar, desbaratar, destruir, y aún uno de sus más grandes disfraces es el engaño. Hay una mezcla hoy de alabar a Dios y un misticismo increíble. Yo a veces le digo a mi esposa, ¿por qué tengo que saber cosas? O sea, yo no las busco como para amigos, pastores. Oye, ¿qué piensas de esto? Oye, llegó esto. Y yo, no me gusta meterme a buscar. Como dijera una hermana, el que busca encuentra. No, o sea, que por sí los días son malos como para andar buscando más cosas. Pero cuando tienes todas estas evidencias, te percatas entonces que necesitamos volvernos primero como líderes al Señor y buscar su ayuda, su dirección. Estos líderes de Zacarías, lejos de llevarlos al Señor, los estaban conduciendo al despeñadero. Lejos de edificarlos, había una confusión extrema, donde estos líderes buscaron dirección porque no eran los líderes que eran o deberían haber sido llamados como el Señor lo espera. En un momento dado fueron simpatizantes, decidieron agregarse, no sé. Pero hay algo que tengo muy presente. Cuando alguien ordena a alguien, el que ordena es el responsable del ordenado y de su vida y de toda su trascendencia. Y hoy resulta que no tienen pastor los ordenados. ¿Quién te ordenó? Ah, me ordenaron en Estados Unidos. ¿Quién es tu pastor? ¿Para qué? Entonces, ¿quién supervisa? ¿Quién se hace responsable de lo que haces? Eso es lo que tenemos que decidir nosotros como creyentes. Un pastor no es un llanero solitario, tiene que rendir cuentas. Y el propósito de su llamado no es predicar lo que quiere, sino predicar para lo que él fue enviado, que es la palabra de Dios. Y predicar la sana doctrina. Qué impactante cuando en el análisis de ciertos momentos en nuestra ciudad te das cuenta que hay muchas congregaciones nuevas,
pero una gran mayoría con un alto riesgo de no llenar ni el más mínimo requisito de que Jesús es la piedra angular de la predicación. Qué difícil. Así que los terafines, dijimos, son ídolos que se llevaban. Los adivinos, pues es la contraparte de lo que conocemos como los profetas. Y hoy tenemos muchos en la iglesia actual. No voy a mencionar nombres, pero me cuesta trabajo cuando escucho, vamos a tener un congreso, vamos a tener este invitado aquí en la ciudad. Y yo, ¿de qué se trata? Entonces solo tienes dos maneras de verlo. O no es el pastor que Dios levantó, o él decidió colocarse ahí por tal vez ver una necesidad. Pero un pastor guiado por el Espíritu de Dios, nos vamos a equivocar. Estamos en ese contexto, somos susceptibles del error. Pero mientras mayor es tu relación con Dios y mayor tu estudio y comunión con el Señor, es menor la probabilidad de equivocarte en ese contexto. Porque el Espíritu Santo te da no solo testimonio, hay un discernimiento que Él te lo da. No es porque tú y yo seamos muy hábiles. Es un discernimiento que emana como resultado de tu comunión con Él. Y es donde puedes decir, tal vez todavía no alcanzo a entender aquí, pero dentro de mí hay algo que pone una barrera increíble para decir, no. Pero cuando deliberadamente tienes invitados constantemente de esta naturaleza, entonces la línea es colocar igual terafines como adivinos para que la iglesia continúe en ese contexto. La pregunta es, ¿qué vamos a dar? ¿Qué cuentas vamos a dar? Por eso el apóstol escribe y dice, no se hagan muchos maestros. No se hagan tantos maestros. Una cosa tenemos que entender, no es lo que yo quiero del ministerio, es cuando Dios dice, vamos, vamos, porque es la elección soberana. Y te aseguro que muchos de los que estamos al frente, al principio corríamos. No queríamos estar ahí, porque conocíamos el alto riesgo, la responsabilidad que demandaba esa condición. Pero me equivoqué y un montón de veces, y me sigo equivocando. Pero de nada serviría equivocarme si no aprendo de los errores. De nada serviría equivocarme y no obtener una lección, porque eso va a cambiar mi vida y me va a hacer mejor. Pero cuando vemos como estos pastores en el tiempo de Zacarías, que lejos de reconocer que estaban viviendo una fantasía, sino antes estaban incrementando a todo este tipo de prácticas, ¿para qué? Para tratar de llenar la vida de las ovejas. Pero qué crítico cuando nos damos cuenta que el llamado es imprescindible. Algunos de ustedes tienen el llamado, pero el llamado requiere ser probado, habrá un tiempo, habrá un momento. En la iglesia donde crecimos, una de las ancianas, que era pues nuestra mamá espiritual, ella era una mujer de un discernimiento enorme, de una alta llenura del Espíritu Santo, se movía en la esfera de los dones. Y tú a veces tenías miedo de acercártele, ching, se va a asomar a lo que hay ahí. O sea, era precisa. Y un buen día en una reunión le dieron la palabra profética a uno de los que estaba ahí de que él sería pastor. Y pues te gozas, te alegras, porque uno es lo que Dios dice y el fluir y la realidad de los dones que están manteniéndose.
Pero entonces, cuando pasa el tiempo, dices, lo ordenaron pastor, ¿cuál fue el problema? ¿La profecía? No. El problema fue llevarlo antes de tiempo a una posición de liderazgo que el día de mañana se convirtió en una tremenda crisis en la iglesia. Y te das cuenta entonces que así como en el arado ponían un buey viejo y un buey joven, el joven siempre quiere terminar la carrera ya, siempre quiere hacer la dirección como quiere y hacerlo de la manera que quiere y en la tecnología que quiere y en el plan que quiere y en lo que él desea. Pero los viejos tienen la calma, la quietud, la entereza, la fuerza para ir llevando paso a paso al joven, para irlo puliendo, para irlo depurando, para ir despojando todo ese ímpetu que en ocasiones, lejos de ser una posición constructiva, se convierte en algo crítico porque no le da el proceso formativo. Por eso, cuando hablamos de ese yugo, era que el buey joven después empezó a llevar el mismo paso que el viejo. Aprendió que no era llegar primero, que era ir llegando paso a paso, cumpliendo el propósito. Y eso es lo que nos compete a los viejos, preparar a los jóvenes para el tiempo y el momento. Cuando Dios lo diga, ya ustedes tienen el peso, la experiencia, la pericia. Se van a seguir equivocando, claro, como nosotros, pero no va a ser ya tan conflictivo introducir otras doctrinas de las que nunca recibieron en la iglesia. Alguien que salió de con nosotros hace muchos años, hoy tiene ministerios de ángeles y dices, ¿qué? ¿De dónde sacaron eso? Eso nunca lo enseñaste, pero vemos estos pastores colocando otros sustitutos. Ah, pero son muy fan de esa mujer que se apellida Maldonado, ¿no? Que le ordena a los ángeles, tráiganme mis alhajas, pero ya. ¿Y qué creen? Se las trajeron, dijo ella. O sea, esto es lo que estamos hablando, lo que vivimos actualmente. Y a mí me duele porque digo, nunca enseñamos eso. Pero era lo que había en su corazón, lo que había en el entorno, para de esa manera pensar que Dios les había llamado a una posición, y tristemente hoy están llevando a la gente muy lejos de la verdad. Esto es lo que estamos hablando. El Señor les está advirtiendo a los malos pastores como a los buenos pastores, que yo creo que bueno solamente el Señor Jesús, pero les está hablando a todos los pastores que un buen día vamos a dar cuenta. Eso es una advertencia. Pero quienes deliberadamente utilizan los otros medios como una postura para tratar de seguir manteniendo su hegemonía, postura, liderazgo, para atraer personas y hacer sentir que están haciéndolo bien, tenemos un conflicto. Hay un hombre aquí en Guadalajara que tiene en YouTube un programa y él gana 85,000 pesos mensuales de lo que le dan en YouTube, y aquí nomás. Pseudo cristiano, pero... Y hoy lo supe porque otro amigo pastor me dice, no, es que es primo de Trujillo. O sea, te digo, ni siquiera tengo que buscar. Pero es donde te das cuenta, o no hemos hecho bien el trabajo los pastores para enseñar que Jesús es la puerta, el camino, la verdad y la vida, que la palabra de Dios es más que suficiente y no hay sustitutos, o no hemos hecho bien el trabajo, o las ovejas no han abierto los ojos y entendido para darse cuenta qué es lo que está sucediendo. Hace unos años estábamos en Puerto Rico
y fuimos a una librería enorme. Y en una habitación más grande que esta tenían de una mujer que escribe una enorme cantidad de libros, pero todo lleno de libros de ella. Y el pastor que nos llevó me dice, mira, esta mujer qué tremenda, escribe tanto. Yo le digo, no le digo, levantaré la voz, no la levanto. ¿Qué hago, Señor? Pues mi deber era compartir algo. Y le digo, oye, si es verdad que todos los títulos que ella tiene aquí, que eran muchísimos, si estos títulos tienen la razón y es verdad lo que ella escribe, entonces quiere decir que los pastores no hemos hecho el trabajo y que no necesitamos pastores para que ella siga escribiendo y las cosas estén ahí. Y él se quedó así. Y lo dejé y un buen ratito después me dijo, tienes razón. Le dije, este es el problema, que estamos encaminando a la iglesia a una dependencia de todos estos alrededor en vez de ir y acudir al Señor. Hay buenos libros, pero son muy raros que tengamos buenos libros hoy. No podemos señalar todos son malos, no. Hay buenos escritores, hay buenos teólogos, hay buenos comentaristas todavía, pero son muy raros ya. Por eso a mí no me gusta recomendar libros, ni me gusta recomendar, no. Mejor la palabra de Dios, y esto es lo que nos va a funcionar. ¿Qué hacer entonces? Dice el verso 3, contra los pastores me deleito, se ha encendido mi enojo, dice, y los castigaré. Pero, dice, el Señor visitará su rebaño y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Esto quiere decir que en un tiempo determinado Dios va a levantar de esas ovejas quienes se conviertan en una fortaleza para alentar, para ayudar, nutrir y velar por la salud, el cuidado de las ovejas. El Señor Jesús lo dijo, si no mal recuerdo, en Marcos 6:34, cuando dice que vio a la multitud como ovejas sin pastor. Y hoy muchos de nosotros podemos ver una gran cantidad que dicen, yo soy creyente, y dices, ¿qué? Y hacen prácticas tan opuestas, o tienen, yo creo en esto, ¿y qué? O sea, dices, no. O tengo la pañoleta de esta mujer que me da vida, ¿y qué? O sea, o todavía creemos en el misticismo. Qué difícil. Pero es necesario para nuestra madurez, crecimiento, desarrollo, que ustedes como yo nos demos cuenta que como ovejas necesitamos dirección, necesitamos nutrirnos, requerimos de el buen pastor que nos conceda la oportunidad de beber, comer de esa gracia maravillosa que nos nutre, nos fortalece, nos lleva a la dirección y al destino apropiado. Que no vamos a tener diversos medios para tratar de ganar a Dios o tratar de darle a la gente lo que quiere, no. Si hay algo que debemos tener es lo que dice aquí el verso 3. Contra los pastores he encendido mi enojo. Eso es una advertencia. Al igual que Ezequiel capítulo 34, pero estás hablando de quienes dirigen a las ovejas hacia otras fuentes, hacia otros lugares como sustitutos, porque ellos ni siquiera tienen la capacidad para estar al frente, no conocen ni siquiera a Dios, porque si conocieran al Señor no harían lo que se hace. Una mujer de esta que estoy mencionando, una señora le dijo, es que yo creí que usted era una bruja, porque usted decía decreto, usted decía que me traslado, que yo habito en el corazón de Dios, y sí es cierto, es una bruja. Pero ahí la señora, ayudada por su pastor,
Y por eso digo, qué tristeza que ese pastor condujo a esa señora para a pedirle perdón. Y dice esta mujer, te libero de la maldición que estaba sobre ti. Yo tengo el poder para librarte de la maldición. Que yo dije, así o más crítico. ¿Estás hablando de iglesias? Poder colocarlo objetivamente lo que dice aquí acerca de enviar hacia otras fuentes a las personas en vez de llevarlas al Señor y su palabra. Eso es lo que puede acontecer. Que el Señor nos ayude a buscar la verdad, necesitamos es decirle a la gente que la palabra de Dios es suficiente. Ahí es donde está el secreto de la revelación. Así que un pastor sin llamado ni revelación produce confusión, produce dolor, produce heridas y sobre todo ovejas errantes. Quiera Dios ayudarnos a reconocer que lo necesitamos, que no lo sabemos todo, que estamos en el proceso de aprendizaje todavía, pero que amamos su palabra y no queremos otro sustituto más que su palabra. Creemos en los dones, por supuesto, por eso estamos aquí, pero dentro de los dones hay discernimiento. Porque ellos están al frente. Es lo que hacemos los miércoles cuando nos reunimos a orar. Orar por los pastores, por sus familias, para que Dios nos permita. Seguir predicando el evangelio, ¿sí? Vamos a ponernos de pie. ¿Estaba enojado el pastor? No, no está enojado. No, no está enojado. Solo tenemos que ser muy honestos, muy claros, porque cometeríamos el mismo error. No, están muy pequeñitas las ovejas, no hay que decirles, no hay que enseñarles. No. Yo sé que ustedes tienen un nivel para poder eso y un poco más, pero necesitan en su contexto entender que hay cosas que a lo mejor por su posición de trabajo, en su ámbito laboral, no tienen tanta conexión con lo que sucede en algunos centros cristianos. Debo decirte, ese es el punto. Que el Señor nos ayude cada día a ser más humildes y ser más dependientes del Espíritu Santo. ¿Quieres cerrar tus ojos, Padre? Tu palabra revela, Señor, no solo los eventos de un pasado. Nos muestras la realidad que el día de hoy enfrentamos diversos nombres, diversos lugares, pero la naturaleza siempre sin ti es la misma. Señor, perdónanos. Perdónanos por fallarte, por no tomar tu palabra como la única fuente de revelación. Perdónanos por no tener el mayor cuidado de practicar la verdad y predicar la verdad. Señor, ayuda a tus siervos para que de esta manera solo tu Espíritu Santo puede revelarnos dónde estamos débiles, mirando hacia otro lugar o fallándote. Ayúdanos, Dios, para que las congregaciones puedan levantar la voz y proclamar que solo tú y nadie más es digno de ser exaltado.
que solo tú eres el camino, la verdad y la vida, y no hay otra senda, Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de escudriñar tu palabra, de ser guiados por tu Espíritu Santo. Y gracias, mil gracias por mis hermanos que atentos están a tu palabra. Gracias porque por la llenura de tu Espíritu Santo necesitamos cada día continuar tomados de tu mano, recibiendo conocimiento, revelación, sabiduría para llevar a otros libertad y vida eterna. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos próximo servicio, si Dios permite. Bendiciones.